vez que aprendas a leer, podrás ser libre para siempre. Esta frase le pertenece a un literato y abolicionista norteamericano. Su nombre, Frederick Douglass. Él aprendió desde muy corta edad lo importante y trascendente para la vida del ser humano, que es saber leer. Sin embargo, para poder lograrlo, tienes que aprender técnicas, tienes que saber entrar al texto para poder reconocer todo el mensaje que el autor puede transmitirte y a partir de ello construir un pensamiento nuevo. Para ello necesitas la técnica. Mi nombre es José Ríos y en esta ocasión voy a explicarte cómo definir correctamente el tema central de lo leído. Acompáñame en esta nueva sesión. ¿Recuerdas que en nuestra sesión anterior, que hablábamos en ella sobre el tema de un texto, habíamos dicho que el tema depende del reconocimiento del sujeto principal? Y habíamos dicho en esta ocasión que lo que se encontraba en el predicado no nos aportaba información para el tema. No era necesario invertir análisis dentro del predicado. Sin embargo, ahora, cuando vamos a hablar de tema central, el predicado toma un completo protagonismo. Presta atención. Tema central. ¿Cuál es su definición? Observa. Es el aspecto específico que se desarrolla del tema. ¿Qué significa esto? Que tú primero debes haber reconocido el tema, que ya lo hemos aprendido en la clase anterior. Tú primero reconoces el tema, el sujeto principal, y luego de ello reconoces el aspecto específico que se aborda sobre este tema. Pero aquí viene una gran pregunta. ¿Y de dónde obtengo ese aspecto específico? Si el tema lo obtenía del sujeto principal, el aspecto específico lo vas a obtener del contenido de los predicados. Entonces vamos a colocar acá que este aspecto específico lo vamos a obtener de los predicados. Y como sabemos, habrán unos predicados con información más importantes que otros, pero en conjunto todos ellos nos van a ayudar a definir cuál es nuestro tema central. Presta atención a las características. El tema central, dentro de las diversas características que tiene, me he permitido citar a dos de ellas muy importantes. Primero, igual que el tema central también es una frase nominal. No presenta verbo, no afirma ni niega. Igual es una frase nominal. Solo se debe encargar de presentar el nombre de lo que estamos hablando. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Observa acá. Que mientras que el tema habíamos visto nosotros que era una frase genérica, en el caso del tema central es una frase nominal, pero específica. Dice, debe nombrar con precisión lo desarrollado en el texto. Es decir, ya no es una frase genérica como el racionalismo, como habíamos mencionado, ya no es una frase genérica solamente como la ciencia y la tecnología, sino que ahora tenemos que especificar. Si vamos a hablar del racionalismo, ¿qué del racionalismo? Si vamos a hablar de la ciencia y la tecnología, ¿qué acerca de ellos? Es decir, ahora el tema central nos demanda una información mucho más puntual, mucho más específica. Presta atención a lo siguiente. Observemos el siguiente ejemplo. Si yo tuviera un enunciado en el cual el racionalismo fuera el sujeto principal, entonces tengo que reconocer en el predicado qué desarrollan acerca del racionalismo. Yo te pongo aquí un abanico de opciones y va a depender del contenido del predicado. Podría ser que ese predicado me hable de su historia, de sus antecedentes, sus exponentes, sus características. Va a depender de lo que ese predicado desarrolle para yo poder decir, se está hablando del racionalismo y sus exponentes, se está hablando del racionalismo y su historia, o se está hablando del racionalismo y sus características, o se está haciendo un contraste entre el racionalismo y el empirismo. Todo va a depender, querido alumno, de lo que el predicado desarrolle. Entonces, ¿en qué se reduce el trabajo para reconocer el tema central? Tienes que reconocer, en primer lugar, el tema, el sujeto principal, y luego ver qué es lo que desarrollan los predicados acerca de él. Vamos a ver el siguiente ejemplo. En este caso, mi sujeto principal es Julio Ramón Ribeiro. Y va a depender, como ya habíamos visto, de qué desarrolle el predicado acerca de este sujeto principal.
Nuestro predicado podría enfocarse en hablarnos de su biografía, podría enfocarse en hablarnos de su obra, de su estilo literario, de los premios que él ha recibido, de sus reconocimientos, o también de la influencia que genera en otros escritores posteriores. Todo va a depender de lo que el predicado desarrolle acerca de nuestro sujeto principal. Sin embargo, podría ocurrir también que a lo largo del texto encontremos predicados que estén desarrollando diversos aspectos. Por ejemplo, podríamos encontrar predicados de un párrafo que nos hablen de sus datos biográficos y otros predicados que nos hablen de las obras. Entonces yo podría decir que en ese caso el tema central sería Julio Ramón Ribeiro, su biografía y sus obras. O podría ser que entre los predicados yo encuentre algunos dedicados a hablarme acerca de su estilo literario de Julio Ramón y otros a hablarme de la influencia que ejerce la obra de Julio Ramón. Entonces mi tema central sería Julio Ramón Ribeiro, su estilo literario y su influencia posterior. Es decir, siempre tú vas a obtener como tema central de quien hablamos, nuestro sujeto principal, más lo que los predicados desarrollen acerca de él. Veamos la técnica a continuación. Bien, vamos a continuar con esta sesión y ahora me toca explicarte la técnica. Una técnica muy sencilla, pero así de sencilla, muy importante y muy efectiva para poder reconocer el tema. Actualmente podemos orientarte cómo hacerlo. Déjame contarte que en los tiempos en que yo era alumno y que seguramente estaba en tu lugar, sentado en una carpeta, escuchando a un profesor de razonamiento verbal de aquellos tiempos, cuando yo le decía, profesor, quiero saber cómo hallar el tema, la única respuesta que tenía era, lee con atención, lee concentradamente, lee en silencio, lee una vez más. Y esas eran las únicas orientaciones o la única respuesta que yo escuchaba. Como que si por persistencia, por tenacidad o por terquedad, el tema central iba a aflorar del texto mágicamente, cosa que nunca ocurría y nos sentíamos nuevamente frustrados. Sin embargo, hoy hemos avanzado un poco y podemos orientarte para que tú tengas tal vez una manera más sencilla de poder entrar al texto y tener éxito con este tipo de preguntas. Presta atención. La técnica dice, paso 1. Vas a determinar el tema del texto, que ya hemos explicado cómo se hace, reconociendo al sujeto principal. Leo todo mi texto, oración por oración, y en cada oración reconozco al sujeto. Y me voy a dar cuenta que uno de esos sujetos es más importante, más relevante, porque se mantiene a lo largo de todo el texto. Y habíamos visto también el día de ayer que si hay uno o dos sujetos de igual importancia, esos dos sujetos iban a unirse y formar el tema del texto. Una vez que has dado ese paso, ya tienes el tema reconocido. Paso 2. Reconocer en los predicados el aspecto que se aborda del tema o el sujeto principal. Es decir, lo que tenemos que aprender ahora es analizar nuestros predicados y darnos cuenta que desarrollan acerca del sujeto principal que denominamos tema. Una vez que yo he reconocido qué desarrollan los predicados, ¿qué voy a hacer con esa información? Mira, ya tengo dos informaciones. Ya tengo el tema, que es lo primero que he reconocido. Y ahora ya tengo qué es lo que desarrollan los predicados. Con esas dos informaciones doy el paso 3. Formo una frase nominal. Voy a juntar los dos datos y voy a formar una frase nominal, un nombre. Observa, acá en este recuadro te estoy colocando una especie de fórmula para que tú logres interiorizar y recordar en todo momento qué es lo que debe contener tu tema central y los pasos que debes dar. Primero, el sujeto principal. Luego le agregas el aspecto específico desarrollado en los predicados. Juntas esas dos informaciones y formas tu frase nominal. Vamos a aplicarlo por este lado. Presta atención. Voy a leerte este enunciado. Dice, en un experimento realizado en 1881, Pasteur puso a prueba su hipótesis de que la vacuna de carbúnculo produce inmunidad ante la enfermedad. ¿De quién estamos hablando? ¿Quién es nuestro sujeto principal? Vamos a subrayarlo acá. Pasteur.
Pasteur es nuestro sujeto principal. ¿Qué hizo? ¿Qué me dicen acerca de Pasteur? ¿Qué me dice el enunciado? ¿Qué me dice el predicado acerca de Pasteur? Me dice que él puso a prueba su hipótesis. ¿En qué consistía su hipótesis? Su hipótesis decía que la vacuna de carbúnculo producía inmunidad ante la enfermedad. ¿Y qué me están contando en este predicado? Que esta hipótesis él la puso a prueba a través de un experimento realizado en 1881. Entonces ya tengo el aspecto desarrollado en el predicado. Sujeto principal, Pasteur. Aspecto específico desarrollado. Pasteur puso a prueba su hipótesis en un experimento realizado en 1881. Entonces, eso yo lo podría resumir de la siguiente manera, junto una frase con la otra. Pasteur y el experimento para poner a prueba su hipótesis. Palabras más, palabras menos, esa es la esencia del tema central. Tal vez podría tener otra forma de construcción, pero ¿quiénes tendrían que estar presentes de todas maneras? Pasteur en primer lugar, la hipótesis y el experimento para validarla. Serían los tres elementos que deben estar presentes en esa construcción, en esa frase nominal que vamos a llamar tema central. Bien, tenemos ahora un nuevo ejemplo, un poco mayor su extensión en lo que nos permite en este caso el espacio, para poder reconocer la efectividad de la técnica para la búsqueda del tema central. Sigue. Dice: los videojuegos brindan relajación a través del contenido lúdico. Te explico que lúdico significa todo lo relacionado al juego. Los videojuegos brindan relajación a través del contenido lúdico. Acá me voy a detener para que tú me puedas decir en este momento cuál es el sujeto dentro de esta oración. Dime, ¿el sujeto sería la palabra lúdico, la palabra relajación, la palabra contenido? No, ¿verdad? En este caso, tú dirías lo siguiente. Acá tengo el verbo brindar, por lo tanto, mi sujeto es los videojuegos. Aquí estamos hablando de los videojuegos. Pero no solamente me voy a quedar en el sujeto. Ahora sí me interesa el contenido del predicado. ¿Qué me dice este predicado? Me dice, brindan relajación a través del contenido lúdico. Y cuéntame lo siguiente. Al decir que brindan relajación a través del contenido lúdico, tú percibes que este predicado me está hablando a favor o en contra acerca de los videojuegos. Nos está hablando a favor, ¿verdad? Es decir, como que nos están hablando que los videojuegos brindan cierto beneficio. Tienen un contenido positivo. Entonces, observa acá. Los videojuegos brindan relajación a través del contenido lúdico. La palabra relajación connota una idea positiva acerca de los videojuegos. ¿Qué dice? Y además, un conector de adición, además generan diversos beneficios. Mira, relajación, beneficios. Nuevamente, contenido positivo. Beneficios psicológicos en el usuario, es decir, aquel que está jugando, el jugador. Entonces, ¿qué yo puedo resumir de este primer enunciado? Yo puedo decir que el sujeto principal es los videojuegos. Y los predicados, ¿qué me están desarrollando? Yo podría resumirlo en una sola palabra. Me están hablando de beneficios que brindan los videojuegos. Los videojuegos, beneficios. Eso es lo que desarrolla el predicado. Hasta el momento, si el texto terminara aquí, en la palabra usuario, yo diría, me están hablando de los videojuegos y los beneficios que generan a los usuarios. ¿Cómo lo podría decir? Vamos a ensayar una forma. Los videojuegos y sus beneficios en los usuarios. ¿Me dejo entender? Si el texto terminara en este punto, ya tengo definido el tema central. Vamos a ver qué viene a continuación. En primer lugar, reafirman la autoestima. Reafirmar la autoestima. Creo, considero, y yo sé que tú estás de acuerdo, que nuevamente seguimos hablando de efectos positivos de los videojuegos. Reafirman la autoestima del jugador. Y este jugador, no olvides que era este usuario. Pues amplía satisfacción cuando se consigue la victoria del juego. ¿Quién consigue la victoria del juego? El usuario, el jugador. Y cuando dice que amplía satisfacción, nuevamente estoy hablando de otra consecuencia positiva.
Voy a hacer un recuento. Los videojuegos proporcionan relajación, proporcionan beneficios, reafirman la autoestima, amplían satisfacción y todo eso se convierte en consecuencias positivas. Si te das cuenta, lo que habíamos determinado hasta este punto no está cambiando, solamente me están agregando más información, pero en el mismo sentido. ¿Y cuál es ese sentido? El beneficio que generan los videojuegos en sus usuarios. Continuamos. Esto ocurre especialmente en adolescentes. ¿Quiénes serían estos adolescentes? Los jugadores, los usuarios. Pues para ellos, ¿quiénes son ellos? Los adolescentes, el triunfo frente a sus pares es determinante para la percepción que tienen de sí mismos. Aquí que acabo de encontrar, no ha cambiado la idea del texto. Me siguen hablando acerca de los beneficios que el usuario, que el jugador, en este caso los adolescentes, perciben a través de los videojuegos. ¿Y cuál es el beneficio para el adolescente? Una reafirmación de su personalidad, una reafirmación de la conciencia de sí mismo. Algo que es muy valioso para ellos en esa etapa. Continuemos. En segundo lugar, los videojuegos inducen el desarrollo de muchas habilidades cognitivas. Es decir, no solamente en el aspecto psicológico, sino también en el aspecto cognitivo. ¿Y cuáles son esas muchas habilidades? Asimilar y retener información, construir y aplicar estrategias. Creo que hemos terminado de leer este texto y todo lo que hemos encontrado ha sido positivo con respecto a la influencia que generan los videojuegos en sus usuarios, sus jugadores, en este caso los adolescentes. Si yo tuviera que resumir esto en un tema central, ¿qué es lo que tengo? Mi sujeto principal, los videojuegos. ¿Qué es lo que tengo? Los beneficios, porque han sido múltiples los beneficios, en aspecto psicológico y en aspecto cognitivo, que le generan a sus usuarios. ¿Quiénes son esos usuarios? Los jugadores, específicamente los adolescentes. Entonces, conclusión, ¿cómo yo podría resumir en una sola frase nominal el contenido de este texto? Podría decirlo de esta manera: los videojuegos y los beneficios en sus usuarios. 1. Podría ser más específico y podría decir lo siguiente: los videojuegos y sus beneficios psicológicos y cognitivos en sus jugadores. Ya tengo otra forma de decirlo, pero no está cambiando la esencia. ¿Qué es lo que obtengo en este texto? ¿De quién se ha hablado? De los videojuegos y qué aspectos se ha desarrollado. Los beneficios que aporta a sus usuarios, jugadores, especialmente los adolescentes. Espero que este ejemplo te haya dado una mejor visión de cómo aplicar la técnica. En el presente texto es subrayado al sujeto principal, así como también a sus equivalentes o los elementos que lo refieren. Por ejemplo, el posesivo su en 2 ocasiones. Luego aparece subrayado en el 4º renglón la expresión este tipo de trastorno, que alude al mismo sujeto o elemento principal, que es en este caso el trastorno del espectro del autismo, TEA. Asimismo, es resaltado de color rojo el aspecto que el predicado aborda. Y nótese que a lo largo también de todo el texto hay una coincidencia. Solamente existe un cambio de palabra, de sinónimos, de equivalentes, pero en realidad aluden a lo mismo. El primero es causa, el segundo es aparición, luego dice origen, surgimiento, nuevamente origen, nuevamente aparición, y por último como consecuencia de, es decir, su causa. De tal manera que lo que tengo en este texto, y tú lo vas a revisar al momento de analizarlo, es que me están hablando como sujeto principal del trastorno del espectro del autismo, TEA. Y a lo largo de todo el texto se desarrolla el aspecto específico de cuál es su causa, los motivos de su aparición, la razón de su origen, la causa de su surgimiento, etc. De tal manera que si yo tuviera que resumir en una frase nominal el tema central de este texto, podría decir las causas del trastorno del espectro del autismo, o tal vez el trastorno del espectro del autismo y su aparición, o
origen del trastorno del espectro del autismo. También podría decirse el surgimiento del trastorno del espectro del autismo, es decir, una u otra forma, pero finalmente tendría la misma esencia. Tendría al sujeto principal y tendría el aspecto que se desarrolla de él a lo largo de todo el texto. Esta es una manera, considero, muy ilustrativa para que puedas entender cómo reconocer el tema en primer lugar y luego el tema central. Revísalo, analízalo y termina de comprenderlo en su totalidad. Bien, para ir cerrando ya esta sesión, solo decirte que entre los modelos de las preguntas más comunes podemos citar la siguiente. Primero, que el examen te diga directamente cuál es el tema central del texto. O también te podría decir qué alternativa presenta lo fundamentalmente desarrollado por el autor. O también te podría decir, el desarrollo del texto se centra en... Es decir, la pregunta siempre va a citar lo específico desarrollado dentro del texto. Y la vas a contestar aplicando la técnica que te he explicado. Si te das cuenta, en la sesión anterior te enseñé cómo reconocer el tema. Ahora te he enseñado cómo reconocer el tema central. Espero el día de mañana poder grabar acerca de las características y las técnicas del reconocimiento de la idea principal. Y de ahí nos vamos con título, con intención, etc. Poco a poco vamos construyendo esta parte teórica, este soporte teórico tan importante. Pero recuerda algo, ninguna técnica es milagrosa. Nada surte efecto por sí solo. El éxito depende de tu tenacidad, tu constancia, tu práctica permanente. Y poco a poco verás cómo empieza a aflorar las respuestas exitosas, las respuestas correctas. Ten paciencia, practica y verás en corto tiempo los frutos. Tu amigo Pepe Ríos te va a estar apoyando a través de estos videos en esta coyuntura que estamos viviendo, y ahora me toca agradecer a los muchos amigos que me han dado muchos consejos, muchas felicitaciones también acerca de la presentación de estos nuevos videos. Espero que sean bien recibidos por ustedes y que de verdad de corazón esté contribuyendo con su preparación. Hasta la próxima.